Una vez más, bienvenidos y pues gloria a Dios que estamos aquí. Abran sus Biblias en 2 y hoy vamos a seguir nuestro estudio. Todos los que están en vivo, que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia, verso a verso con Jesús. Y qué bueno que están con nosotros. Y es lo más hermoso que podemos tener dos congregaciones, por así decirlo, los que estamos aquí y los que están a través de virtualmente. Así es que bienvenidos. Abran sus Biblias, como les decía, 2 hoy vamos a estudiar una porción larga, pero es que habla de un solo tema y no solamente eso, sino esta porción se explica a sí mismo. Vamos a leer bastante y vamos a dejar que la palabra de Dios haga eso. ¿Prendiste el transmisor, Diego? Ok. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. A veces uno estorba, a veces uno quiere meterle tanto a la palabra de Dios cuando en realidad, hermanos, no necesita. El Señor no necesita de nuestro trabajo, de nuestra elocuencia, nada. Su palabra sola es, a veces si nomás la dejamos hablar, es la que hace todo. Entonces, es lo que vamos a hacer. Abren sus Biblias ahí. Y ya todos estos últimos capítulos vamos a ver a Pablo, como les decía la semana pasada, defendiendo su ministerio, defendiendo su apostolado en contra de estos supuestos superapóstoles, como él les decía, que habían llegado allá a la iglesia de Corintio y querían usurpar el lugar de Pablo, la autoridad y aún todo sobre su iglesia. Aún el trabajo mismo de Pablo decía: hey, yo no hago trabajos, yo no tomo trabajos ajenos y los hago míos. Pero es lo que está defendiendo Pablo aún hasta el final de esta epístola, que ya llegamos casi a la conclusión. Pero a través de este engaño no solamente era eso, que quería usurpar la autoridad de Pablo, pero los estaban engañando a estas personas con algo más peligroso. Aparte de que les querían robar, les robaban el dinero, les pedían dinero por cosas, les estaban predicando otro Cristo, otro evangelio diferente. Porque acuérdense que estas personas que estaban llegando eran personas judaizantes, que ellos decían: no, pues no solamente Cristo, tienes que hacer esto, tienes que cumplir la ley, y empezaban a agregarle cosas al evangelio que, hermanos, cuando nosotros queremos agregarle cosas al evangelio, deja de ser evangelio. Deja de ser el evangelio de Cristo. Entonces ya empieza a ser una mutación de eso y termina un monstruo. Termina siendo algo distorsionado, algo que no es el evangelio puro de Dios. Entonces vamos a ver cómo Pablo empieza a hacer ese contraste entre él y ellos, o estos super apóstoles que se vanagloriaban entre ellos. Pero dice Pablo: ahora yo lo voy a hacer. Porque me encanta cómo Pablo, vamos a ver cómo el corazón que el Señor hizo en Pablo es algo bien increíble, hermanos. Y no solamente lo vemos aquí para decir: Pablo estaba bien puesto con el Señor. Lo que quiero que veamos es cómo el Señor puede hacer ese mismo cambio de corazón en ti y en mí. Créanme que no conozco mucho su historia a profundidad, pero estoy seguro que no llegamos ni siquiera a ser como era Pablo. Pablo, si lo ponemos a nuestros tiempos, era casi esas personas como los de ISIS, que corretean a los cristianos para matarlos. Pablo era casi eso. Dice la palabra de Dios que él acechaba a la iglesia y hacía blasfemar y metía a la cárcel a todos aquellos que decían que Jesús era Dios. O sea, él era un perseguidor de la iglesia. Entonces, si el Señor pudo hacer una obra tan hermosa en el corazón de este hombre, creo que tenemos una oportunidad, si nos dejamos, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y aunque él reitera mucho en esta porción, dice: yo no quisiera hacer esto, no quisiera vanagloriarme, pero ustedes me hacen hacerlo. Como cuando decimos: no es que no me enojo, sino que me hacen enojar. Así Pablo estaba diciendo. El mensaje de hoy se titula Defensa contra los falsos apóstoles. Defensa contra los falsos apóstoles. Y como les decía, la porción que vamos a estar estudiando va a ser desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta el capítulo 12, el versículo 13. Hasta ahí vamos a estar estudiando. Pero ahorita solamente vamos a leer ahí en el capítulo 11 del versículo 12 al 15. Eso es lo que quiero que leamos ahorita, y vamos a estar estudiando toda esa porción. Así es que, hermanos, abran sus Biblias, los que están aún en las redes sociales, si tienen oportunidad, sacar su teléfono, lo que sea. Cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias o leemos algo de la Biblia, es Dios
hablando con nosotros. Es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Y Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Segunda de Corintios 11:12 dice: pero seguiré haciendo lo que hago, para que los que quieran vanagloriarse no tengan ningún pretexto para hacerse semejantes a nosotros. Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así es que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana a darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú eres capaz, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu amor, Señor, de salvarnos y tenernos aquí, Señor, para hacer una obra que resulte para un fruto para ti, Señor, para tu gloria y tu honra, para que tu nombre sea exaltado, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, yo te pido que esta mañana hagas una obra precisamente en cada uno de los que estamos aquí, en mí, en todos los que están aquí, Señor, en mis hermanos, y no solamente, Padre, en ellos, sino a través de ellos, Señor, que tú hables, que tú, Padre, pongas esa unción para que cuando ellos están allá afuera con su familia, con sus amigos, con el trabajo, donde sea, Padre, puedan ellos ver tu luz, puedan ellos ver, Padre, que ellos reflejen tu amor y reflejen, Señor, las buenas nuevas de tu evangelio. Te doy gracias, Señor. Toma control de los aires, de cualquier cosa que quiera interrumpir, Señor, la echamos fuera. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, y todos los que están aún en las redes sociales escuchando, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, exhorte, Padre, anime y sane cualquier herida, Señor, y Padre, prepara, Señor, a ese ejército que tú has de levantar, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento. Entonces, así como estos supuestos apóstoles se habían estado vanagloriando todo este tiempo en la iglesia de Corintios, presumiendo sus credenciales, sacando sus, no, pues yo soy judío 100%, puedo decir que soy de la familia de Abraham. Entonces sacaban todo ese tipo de cosas, esas supuestas revelaciones especiales, tantas cosas que ellos presumían, y era lo que querían apantallar a esta iglesia de Corinto. Pero les dice Pablo: oye, ustedes, Corinto, han estado aguantando todas estas tonterías, todas estas personas que han estado escuchando. Dice Pablo: ahora me van a tener que aguantar a mí. Ahora les voy a hablar así de locuras, como ustedes han estado escuchando. Ahora yo voy a hablar como un loco. Y fíjense cómo empieza ahí el primer versículo en el capítulo 11. Dice: ¿cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenme, dice, tolérenmela. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la que he prometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Fíjense cómo Pablo veía a esta iglesia. Así como cuando, si tú tienes un amigo o una amiga y sabes que se quiere casar, y le presentas, ya sea hombre o mujer, le presentas a una mujer o un hombre, si es un buen amigo, ¿verdad? Si es un mal amigo, le presentas a alguien que no le conviene. No, no es cierto. Pero si es un buen amigo, no sé, a nuestros hijos tal vez, ¿qué tipo de pareja le presentarías? ¿A alguien que sabes tú, no, no le conviene para nada? ¿O le presentarías a alguien que sabes tú que va a ser una bendición para su vida? Fácil, ¿verdad? Pues obviamente a una persona que va a ser para bendición. Y es lo que dice Pablo, dice: yo les estoy presentando a su mejor esposo, que es Jesucristo. Al mejor esposo, que es Jesucristo. Dice: ese es mi celo. No el celo de que, yo te quiero para mí, dice Pablo. No, es que yo los quiero para Cristo. Ese celo santo que habla la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo en el 3, dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado,
¿O ustedes reciben a un espíritu diferente del cual han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado? Fíjense lo que dice, ustedes lo toleran bien. Ustedes lo toleran bien. Yo, hermanos, en lo personal soy de los que no doy mi opinión a menos que me pregunten. Aunque sea algo que yo sea apasionado en algo o que tenga una opinión, si no me preguntan, yo no hablo. Nomás escucho, al menos que ¿tú qué piensas? Entonces ya puedo hablar lo que pienso. Pero cuando se trata de la identidad de Jesucristo, ahí, hermanos, aunque no me pregunten, peleo como león. Ahí sí no me importa si les caigo mal, si qué grosero, no me interesa. La deidad de Jesús tiene que ser una, porque, hermanos, ese es el peligro en el cual vivimos ahora. Porque muchas sectas no se presentan y dicen, no, nosotros, bueno, aunque sí hay unas, pero la mayoría de las sectas no se presentan y dicen, no, nosotros predicamos doctrina de demonios, y no se presentan así. De hecho, la mayoría de las sectas que son más populares te predican de Jesús. Y así a la superficie hablas con unas personas así y dicen, no, nosotros predicamos a Jesús y no, Jesús esto y Jesús acá. Y hasta podemos decir, bueno, pues predican lo mismo que nosotros o hablan, creen lo mismo que nosotros. Pero es ahí donde tenemos que tener bien preparados nuestros sentidos, hermanos. Tenemos que estar bien alertas. Porque es ahí donde empiezan a engancharte, donde empiezan a marearte de que, sí, y bajamos la guardia porque pensamos, no, este es cristiano también. Cuidado, no bajemos la guardia, estemos siempre, dice la palabra de Dios, por sus frutos los vas a conocer, por sus frutos los vas a conocer. No nos dejemos llevar porque aún el domingo pasado Pablo enfatizó mucho eso, ¿verdad? Oye, no juzgues nada más por cómo se ve. No porque se vista con traje y diga que es cristiano. O viceversa, no porque ande andrajoso o no se vista como uno quiere que se vista, no significa que no sea un cristiano. Dice a Pablo, ten cuidado, no juzguemos nomás por su vista, sino mira el mensaje. Yo les dije la semana pasada, miren qué es lo que está hablando esta persona. Pero aún ahora está diciendo, no nomás porque traigan a Jesús en lo que dicen, significa que sea el Jesús de la Biblia, hermanos, porque ese es el problema. Jesús no es un profeta solamente, Jesús no es el hijo de Gabriel, Jesús no es el hermano de Lucifer, Jesús no solamente es el hijo de Dios. Y les digo todas estas posturas que son posturas de sectas allá afuera. No, sí, Jesús es el hijo de Dios. Sí. Pero cuando se trata de que Jesús no solamente es el hijo de Dios, sino es Dios mismo. No, espérame, no, allá no. Entonces ese ya no es el Jesús de la Biblia. Entonces es un Jesús que se inventaron, que ellos mismos están haciendo, que son doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. Así es que tengamos cuidado. El Jesús que predican los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que predican los mormones no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que predican aquellos que dicen que el Espíritu Santo es madre, tampoco es el Jesús de la Biblia. Y hermanos, como les digo, son personas que hablan de Jesús. Y te dicen casi todo, pero cuando se trata de decir que Jesús es Dios encarnado, que toda la gloria del Padre está en Jesús, ahí ya ponen freno, porque eso no es lo que creen, ellos no es lo que predican. Así es que, hermanos, y siempre lo enfatizo, y si lo tengo que hacer cada domingo lo voy a hacer. Si Jesús lo quitamos de su deidad, de su trono, ya no es Jesús de la Biblia. No importa en qué pedestal lo pongas, lo más arriba tiene que estar en el trono. Porque ese es su lugar, Él es Dios. Así es que nosotros toleramos también que nos hablen de un Jesús que no es el de otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. No toleremos, hermanos, eso. Aun cuando lleguen los sábados, aunque ahorita no están saliendo, ¿verdad? Llegan a tocar, pero cuando salgan otra vez y te empiezan a predicar a un Jesús, tengamos cuidado. Vayan para Gálatas 1:8, porque no quiero que nomás digan que lo dije porque sí. Es a veces un versículo que muchos no piensan que está ahí. Perdón, segunda de Juan, me equivoqué. Casi al final de la Biblia, está bien chiquito ese, así es que no lo vayan a pasar. Segunda de Juan 1:9, porque fíjense lo que dice Gálatas, eso que les iba a decir yo. Gálatas 1:8 dice que
dijo Pablo, hey, si viene alguien, dice aún yo mismo, un ángel del cielo, cualquier persona y les predica otro evangelio, que sea maldito, que sea anatema, dijo Pablo. Y me encanta cómo él dice, aún yo mismo, dice, si yo mismo vengo y les empiezo a predicar otro evangelio, que yo sea anatema. Hermanos, y lo mismo les digo yo ahora, si ustedes están aquí en la iglesia o los que están escuchando y yo empiezo a predicar otro Cristo, apáguenle y váyanse a otro lado, porque ha dejado de ser una iglesia de Dios. Tengan cuidado con eso. Segunda de Juan 1:9, fíjense lo que dice ahí. Dice, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Y el 10 dice, si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz. Fíjense lo que dice, no lo reciban en su casa, no lo metan a su casa. Porque, a ver, yo he escuchado de cristianos que llegan los sábados y les quieren predicar otro evangelio y dice, es que no quiero ser grosero, yo los paso a mi casa. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Yo me acuerdo, a veces llegaban a mi casa, yo no los pasaba, y una vez abrió la puerta a mi hijo, y pues mi hijo, más tranquilo que yo, empezó a escuchar por respeto, y yo le dije, no estés escuchando eso, diles que tú eres cristiano y es todo. Pero regresaron otra vez, y yo abrí la puerta, y mi hijo estaba así en el fondo atrás de mí. Fue tanta su insistencia que ya no se dirigieron a mí, aunque yo abrí la puerta, sino que se dirigieron a mi hijo que estaba atrás. Dije, no, espérame. No, mi hijo pertenece a Cristo. Mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, dice la palabra, no los invites a tu casa. Así es que tengamos cuidado, hermanos. Y no estoy diciendo que tenemos que ser groseros, ni mucho menos, claro que no. Pero no los invites a tu casa, no los metas a tu casa si te van a empezar a predicar otro evangelio. Al menos de que digan, ¿sabes qué? Quiero que me digas de tu Cristo. Pásale. Pero de otra manera, no permitamos, hermanos, que nos empiecen a querer confundir o hablar de otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Tengamos cuidado. Pero dice Pablo aquí a la iglesia, regresamos allá a 2 de Corintios, dice, pero ustedes, Corintios, están tolerando todo eso. ¿Por qué están tolerando eso? Fíjense lo que dice el 6. Tal vez yo sea torpe de hablar, pero no lo soy en cuanto al conocimiento. Y de esto le hemos dado muestra en todo y por todo. Dice el 7, ¿acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y a predicarles el evangelio de Dios gratuitamente para que ustedes sean enaltecidos? Fíjense cómo cambian los tiempos, aunque verdaderamente, hermanos, no es que cambien los tiempos, sino que cuando se trata de la verdad, siempre, no sé, por naturaleza pecaminosa, nosotros ponemos una barrera. Ahora nos quejamos de que, pues todo cristiano quiere dinero, ¿ah? Y en ese entonces dice Pablo, oye, ustedes se están quejando porque no les estoy cobrando. Porque la idea era de que, pues como Pablo no está cobrando, entonces lo que él dice no tiene valor, es gratis, o sea, es como cuando vamos a comprar y a veces nos guiamos mucho por el precio, ¿verdad? Vemos una camisa que vale $10 y otra que vale 60, 70, no sé. Pues la de 60 tiene mejor calidad. ¿Por qué? Por el precio. No necesariamente, a veces, ¿no? A veces nos vamos con la finta y compramos una camisa de mucho dinero y sale igual de chafa que las otras. Así le estaban diciendo a Pablo, dice Pablo, pues tú no, como predicas gratis, no cobras, lo que dices tú no tiene valor. Y es lo que estaban diciendo, dice, ustedes, Corintios, están diciéndome que lo que digo no tiene valor porque lo hago gratuitamente. Está como al revés todo eso, ¿verdad? Pero era la postura de esas personas. Y sigue diciendo en el 8, he despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes. O sea, otras iglesias me están apoyando económicamente para yo servirles a ustedes. Dice, y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me falta lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. Y fíjense, esto me encanta en el versículo 12, fíjense lo que dice Pablo. Pero seguiré haciendo lo que hago. Lo estaban criticando, lo estaban menospreciando, lo estaban haciendo de todo a Pablo y dice, pero yo seguiré haciendo lo que hago. ¿Por qué Pablo estaba tan seguro que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, hermanos?
para que los que quieren vanagloriarse no tengan ningún pretexto para hacerse semejantes a nosotros. Dice, yo me quiero parecer cada vez menos a estas personas. Y si lo tengo que hacer de esta manera, lo voy a hacer. Dice, para que no me comparen con estas personas que son ladrones. Fíjense, hermanos, la seguridad de Pablo. Dice, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios y no importa quién está en contra. Y eso es, nosotros tenemos que tener esa seguridad en nosotros, hermanos, porque muchas veces no necesariamente la cantidad de personas significa que están bien. A veces es uno solo el que tiene que nadar contra corriente. A veces es uno solo en contra de un ejército. Pero si está el Señor con nosotros, que dice la palabra de Dios, ¿quién está contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa cuántas personas se vengan contra ti, si el Señor está de tu lado, hermano, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Dice, no importa que me critiquen, yo hago y seguiré haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer. Dice el 13, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia. Pero como sus obras serán su fin. Y ahora sigue diciendo aquí Pablo, y ahora voy a seguir hablando locuras. Voy a seguir hablando como un loco. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Dice, vuelvo a decirlo, que nadie crea que estoy loco, pero si es así, o sea, si ustedes me consideran un loco, pues recíbame entonces como un loco. O sea, no importa, me tienen que escuchar loco o no loco, para que yo también me vanaglorie un poco. Al decir esto, no lo digo en conformidad con el Señor, sino como una locura mía, confiando en mi vanagloria. Dice Pablo, ahora como loco les voy a hablar, voy a suponer que yo confío en mi vanagloria, voy a suponer que yo confío en mis credenciales, voy a suponer que yo confío en lo que soy yo como hombre. Y fíjense lo que dice, puesto que muchos se vanaglorian según los criterios humanos, también puedo yo vanagloriarme. Ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. O sea, ustedes se creen muy inteligentes, muy cuerdos, pero están tolerando, escuchando necedades. Fíjense lo que dice, toleran a quienes los esclavizan. Querían volverles a poner la ley, ¿verdad? No, ustedes tienen que hacer y hacer. Las cuales el Señor Jesucristo ya había roto esa esclavitud. A quienes los devoran, a quienes le quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes les dan de bofetadas. Lo digo para vergüenza mía, para eso fuimos demasiado débiles. Aquí un poco de sarcasmo de Pablo, dice, ahí sí les voy a dar crédito, ahí sí soy culpable, ¿verdad? Ahí yo no fui así, dice Pablo, yo no les robé el dinero, yo no fui áspero con ustedes, yo no me porté con esa autoridad, dice Pablo, ahí sí soy culpable, me considero débil, porque yo no fui así con ustedes. Un sarcasmo de Pablo, ¿verdad? Pero fíjense lo que sigue hablando ahí. Pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, dice, hablo como un loco, también yo puedo hacerlo. Se vanaglorian en la carne, yo también puedo y aún en eso les gano. Es lo que estaba diciendo Pablo. Fíjense, porque estos se estaban presentando como mayor que Pablo. Dice, ok, ¿quieres ponerte a mi lado? Dice Pablo, no se comparen con otros, compárense con Cristo. Pero dice Pablo, ok, ¿quieres compararte conmigo? Ahí te va. 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos azotes 30 o 39 o 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido aprediado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los que no son judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo eso,
Lo que cada día me pesa, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, ¿quién enferma y yo no me enfermo tampoco? También me enfermo, dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense lo que dijo Pablo. Ok, ¿quieres compararte conmigo? Ahí te va. Los borró del mapa, ¿verdad? Los goleó. ¿Quién me puede ganar? Dice Pablo. Y dice, no quiero hacerlo y estoy hablando con locura porque yo sé que no tengo que compararme con ustedes, pero lo voy a hacer. Dice, ¿quieren ganarme? ¿Quieren ponerse a mi lado? Estas son mis credenciales. ¿Cuáles son las tuyas? Y Pablo lo dice con cierta vergüenza y ahorita expresa eso. Pero aún hay más, dice. En el 30, si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no estoy mintiendo, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para arrestarme, pero fui descolgado en un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Pablo fue el original agente 007, ¿verdad? Eso nomás lo vemos en las películas, en cosas así, que lo bajaron en una canasta y ahí imagino con dos cuerdas, uno del otro, bájale tú primero al mismo tiempo, si no se va a caer. Y ahí estaban, porque querían salvarle la vida a Pablo. Fíjense todo lo que vivió Pablo, hermanos, por predicar el evangelio. Y dice Pablo, ¿se quieren poner contra mí? No. Y dice Pablo, no es que yo, Pablo, no, es que el Señor, la obra que hizo en mí. Y sigue hablando Pablo de sus credenciales. Vamos al capítulo 12. Y se siente él casi obligado, pero con un pesar, porque lo expresa, como les digo. Pero fíjense ahora, la siguiente credencial de Pablo, la siguiente en su currículum. Dice el versículo 1 del capítulo 12, dice, en realidad, nada gano en vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Ok, ya vieron mi currículum, ahora les voy a decir la revelación que el Señor me ha dado a mí. Hablemos ahora de visiones. Versículo 2. Sé de un hombre en Cristo. Y ahora esta parte la habla en tercera persona, pero sabemos que es Pablo hablando de su propia experiencia. Dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Fíjense la obra de Pablo, hermanos. Él escuchó cosas. Él sí podría decir, tengo una revelación nueva, ¿verdad? Pero dijo, son palabras que no me permitieron hablar. Escuché cosas que no me es permitido hablar. Y me encanta, hermanos, ¿saben por qué? Porque me ponía a pensar en esto. Pablo, con esa gran revelación, esa revelación pudo haber sido usada para Pablo para decir, hermanos, yo tengo una revelación, y pudo haber sido el centro de su predicación. Decir, nadie más ha ido al tercer cielo y ha estado aquí para contarlo. Porque no vemos en la palabra de Dios ninguna experiencia de esta magnitud, solamente él. Pero 14 años pasó Pablo y no le había dicho nada a nadie. Al menos no públicamente, al menos no en la escritura nos dice nada de eso. Y no es cualquier cosa, eso es una revelación grande. Y Pablo nunca más que aquí la cuenta. Nunca dijo, bueno, ustedes, miren, yo he tenido la mejor revelación que nadie puede tener, y pudo usar esto como gancho para promoverse y ser un apóstol aún más popular, pero nunca lo hizo. Nunca. Al contrario, dijo, yo solamente sé a Cristo y crucificado y no sé nada más. Aun cuando llegó a Corinto, acuérdense que esa ciudad era muy popular en cuanto a oratoria y cosas nuevas. ¿Se acuerdan cuando llegó ahí y mira, Pablo y no me acuerdo quién más llegaron y están hablando de dioses nuevos, cosas nuevas, y todos, sí, yo quiero escucharlo, son cosas nuevas. O sea, la novedad siempre era lo más buscado. ¿Y ustedes creen que Pablo no pudo haber dicho, bueno, pues tengo algo más nuevo? Yo viajé, fui al tercer cielo.
pero nunca hizo eso. De hecho dijo, no, yo me voy a limitar, yo solamente sé a Cristo y este crucificado, yo solamente sé el Evangelio. Fíjense el corazón de Pablo, hermanos, tan hermoso, la obra que el Señor hizo en su corazón, y esa obra la puede hacer en ti y en mí si nosotros estamos aquí dispuestos. Dice, olvídense de todo lo que han aprendido, dejemos que el Señor moldee nuestro corazón. Yo me ponía a pensar en eso y digo, wow, qué hermoso que Pablo dijo, no, es que aquí el que se tiene que llevar la gloria es Cristo. Yo voy a predicar el Evangelio porque eso es lo más importante. Entonces, eso también me dio un poco de descanso, porque todos los que predicamos el Evangelio me dio descanso en el sentido de que yo no tengo que venir aquí y predicar algo nuevo, algo novedoso. No, si yo me aferro al Evangelio, la misma palabra que se ha predicado por más de 2000 años, dice la palabra de Dios que Él va a hacer una obra. Amén. Yo no necesito empezar a buscar en el internet cosas nuevas, porque créeme que las encuentras, pero encuentras cada mugrero que dices, ok, ¿qué es esto? Y gloria a Dios, porque yo no tengo que hacer eso. Si yo nomás me meto a la palabra de Dios, hermanos, ahí está la vida eterna, ahí está todo lo que necesitamos para tener una vida aquí y tener la vida eterna. Qué hermoso, eso me dio un descanso. No tenemos que salirnos de la sencillez del Evangelio. La sencillez del Evangelio. Regresamos a 2 Corintios, dice, en el capítulo 12, dice, sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme. Fíjense, sin embargo, si yo hablara esto que se me reveló, no sería insensato, porque estaría diciendo la verdad. Dice, pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve o lo que oye de mí. No quiero que piensen de mí, el superapóstol Pablo, no, le gana a todos. Dice, yo no quiero eso, yo no quiero que echen la luz del escenario a mí. Dice, yo quiero que Cristo se lleve la gloria. En el 7 dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofeté y que no me deje que yo me enaltezca. Ahora este versículo es medio raro y sobre todo muy discutido entre comentaristas y eruditos bíblicos, y hay dos posturas que son las más populares o las más vistas en cuanto a qué es este aguijón. La palabra de Dios no nos dice qué es este aguijón del cual está hablando Pablo, pero podemos por ciertas cosas ver qué podría ser, pero no sabemos con exactitud. Una es que dicen que este aguijón está hablando de la persecución que tenía Pablo por estos judaizantes, que vemos en la palabra de Dios que iba Pablo a una ciudad y ahí iban atrás de él los judaizantes a querer mermar la obra que él hacía. Iba a otra ciudad y ahí iban atrás de él. Iba a otra y ahí iban atrás de él hasta que lo mataron, hermanos. De hecho, por eso llegó él a la muerte, porque lo siguieron correteando hasta que el Señor los dejó que lo alcanzaran. Se puede decir que a lo mejor ese fue el aguijón de cual está hablando. Ahora, el más popular es de que Pablo tenía algo en su físico, ya sea que tenía problemas para ver o algo que lo impedía que tomara muchas funciones muy básicas, que él dependiera de otras personas. Entonces, esas son las dos más populares de este aguijón. ¿Cuál es? No sé. Pero la razón por el aguijón era para que no se exaltara más de lo que tenía que exaltarse. Dice, el Señor me mandó este mensajero de Satanás que no me permite yo creerme más de lo que tengo que ser. Y es muy difícil pensar, hermanos, que viendo eso, digamos que el Señor permita eso. Porque a veces pensamos que, no, Señor, yo te sirvo, yo hago esto para ti, yo esto y yo lo otro, Señor. Porque cuando llegan problemas o cualquier cosa, pensamos que tenemos crédito, ¿no? Porque servimos. Dice la palabra de Dios que el Señor no es deudor de nadie. Él no nos debe, hermanos, aunque le entreguemos toda nuestra vida a Él aquí, si le servimos toda la vida aquí, aún Él no nos debe nada.
De hecho, ya nos dio la vida eterna y eso es más que suficiente, porque dice la palabra de Dios que todos estábamos destinados al infierno. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para cambiar eso. Nosotros, si nos hubiéramos dado cuenta, yo voy al infierno, voy a servirte, Señor, toda mi vida, no hubiera servido de nada. Si el Señor no hubiera venido a la cruz del Calvario a pagar ese precio y darnos su justicia, porque Él murió por nuestros pecados, pero vivió una vida justa para que esa vida fuera aplicada a nosotros, fuera que nos pasaran ese crédito a nosotros. Que el Señor no solamente nos ve sin pecado, sino nos ve como si hubiéramos vivido una vida perfecta. Que sabemos que tú y yo que no es así. Pero el Señor nos dio ese crédito. Entonces, tenemos que saber eso, hermanos. Todos los siervos del Señor, y si lo vemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aún en la actualidad, son víctimas de obstáculos, debilidades y oposición. Todos, hermanos. Todo aquel que quiera vivir una vida en Cristo Jesús recibirá persecución. Siempre, de la familia, de los amigos, de la sociedad. Créeme, te llegan de todos lados. Todo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque acuérdense que el maligno gobierna este mundo. No quiere que estemos predicando, no quiere que estemos en santidad, no quiere que hablemos de Jesús, créeme. Y va a hacer todo lo posible porque no lo hagamos. Pero dice Pedro ahí en su primera epístola, dice que no te sorprendas, no te sorprendas que te lleguen todas esos problemas, no te sorprendas. Dice, no te sorprendas. Al contrario, alégrate. Y dirás tú, pues no sé si alegrarse, pero no, sí dice alégrate, alégrate. Porque tenemos que ser esos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Porque cuando es así, hermanos, cuando nosotros sufrimos por el Evangelio, ahí es donde la gloria de Dios se refleja en nuestra vida de una manera increíble, increíble. Dice... bienaventurados, ahí en Primera de Pedro también dice, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo, porque sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Bienaventurados cuando nosotros padecemos por causa del nombre de Cristo. Que dicen, pues con razón a mí no me quieren, no, a veces no nos quieren porque estamos ahí de metiches, ¿verdad? De chismosos. No, que no sea eso, dice, por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo. Entonces, y no es que Pablo dijera, no, pues ya se resignó, el Señor me puso este aguijón, pues ni modo, gloria a Dios. No, Pablo no estaba tan a gusto con eso, porque seguimos leyendo ahí en el versículo 8, fíjense lo que dice él. Dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Ahora, no es que está hablando que 3 veces lo hizo, sino es un hebraísmo. Que dice 3 veces, está diciendo que muchas veces le he orado al Señor. Y cantidad de veces, porque no, cuando tenemos algo así, estoy seguro que no le dice al Señor una oración al Señor y ya. No, Señor, si es algo que de veras es un aguijón, Señor, quítame esto, Señor, cada vez que podamos, ¿no? Entonces dice Pablo, yo le he rogado al Señor, pero fíjense la respuesta en el 9. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. No sé si ustedes han orado hacia el Señor. Señor, mira esto, Señor, este problema, esta persona, lo que sea, cualquier aguijón que esté en nuestra carne. Mira, Señor, mi suegra, la de cajón. Y pareciera que oramos al Señor y como que no nos escucha, no recibimos respuesta. Y al decir que no recibimos respuesta, más bien digo, no recibimos la respuesta que queremos, ¿verdad? Porque el Señor escucha nuestra oración, créame que lo escucha porque su palabra lo dice. Pero cuando no es la respuesta que queremos, así como que, no, Señor, yo sé que no, te reprendo, Satanás, ¿verdad? No. Hay 3 respuestas del Señor solamente. Sí, que es la que más nos gusta. Espera, que no es mi favorita, pero bueno, es mejor que la otra, ¿verdad? No, que es la que no nos gusta mucho. Solamente son esas 3 respuestas, no hay otra, no hay otras 3. Sí, espera o no. Y
Cuando nos dice que no, ahí hay casi una cláusula atrás de eso. Y es lo que dice aquí Pablo. Porque la respuesta para la oración de Pablo es no, fue no. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, mi respuesta es no, pero bástate de mi gracia. Y a veces, hermanos, pareciera que la respuesta o pareciera que la solución de nuestro problema va a ser que el Señor nos responda que sí. Pero dice el Señor a veces, no, la respuesta es no, pero lo que tú necesitas es de mí. Dice, bástate en mi gracia. Yo soy suficiente para lo que tú estás viviendo. Te voy a decir que no, pero porque no necesitas que te lo quite, más bien necesitas de mí. La respuesta es no, pero tú necesitas de mí. Bástate mi gracia, bástate solamente la fuerza que yo te estoy dando. Bástate solamente. ¿Por qué muchas veces es así, hermanos? ¿Por qué muchas veces es así? Porque muchas veces ese problema, esa aflicción, esa enfermedad es lo que precisamente Dios usa para que estés junto a Él. Para que no nos descarriemos como ovejas. Porque a veces nos sentimos tan a gusto, tan así de que yo puedo, yo las puedo, ya me recuperé. Y pensamos que podemos hacerla nosotros mismos. Y dice el Señor, no puedes, sin mí no puedes hacer nada. Y uno, no, sí puedo. Este problemita sí, yo la hago yo solo. No. Por eso el Señor a veces nos dice que no. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar ahí, Señor. Y los estamos buscando como Él quiere que lo busquemos. Qué bueno fuera, hermanos, que lo busquemos siempre como cuando estamos en angustia, pero nuestra carne, este cuerpo de muerte, dice Pablo, quiere independizarse, porque fue lo mismo que pasó desde el principio. Cuando Eva comió de ese árbol, dice, pues me voy a independizar, aquí voy a conocer el bien y el mal, ya no voy a necesitar que Dios me diga que está mal, yo voy a saberlo. Siempre querer independizarnos del Señor ha sido nuestro mayor pecado. Nuestro mayor pecado. Versículo 10 ahí en el capítulo 12 dice, por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Cuando nosotros buscamos más del Señor es cuando somos fuertes. Eso me debilita, todos los problemas nos debilitan, pero en Cristo es donde encontramos la fortaleza, donde encontramos esa torre fuerte, como cantábamos hace rato. Torre fuerte es nuestro Señor, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. ¿Dónde está la fuente de nuestra fuerza? ¿Dónde está la fuente? ¿A dónde corremos cuando tenemos problemas? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Sean sinceros, como yo. A veces, no, yo puedo, ya voy a hacer esto. Y empieza uno a maquinar y el Señor ahí atrás, te estoy esperando que vengas a mí. Yo tengo la respuesta, pero uno empieza, pero voy a hacer esto y voy a hacerle así. Y empieza uno a hacer sus planes y a la mera hora, como siempre, todo sale y ahí vamos ya, ¿no? Después de una y otra vez, Señor, pues ya. Y el Señor te ha estado esperando. Dice el 11, al jactarme me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo, dice Pablo. Yo no quería jactarme, yo no quería presentar todas mis credenciales, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Y aunque no soy nadie, yo debía de ser halagado por ustedes, ya que en nada he sido menos que estos grandes apóstoles. Con todo, las señales de un apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menor que las otras iglesias, sino en que yo mismo nunca les he sido carga? Perdonen este agravio. Aquí vuelve a ser un poco sarcástico Pablo. Dice, ustedes, entre todas las iglesias, lo único que no he hecho entre ustedes es de que yo no les cobré y que yo no fui carga para ustedes. Dicen, perdónenme por no ser tan fuerte. Perdonen por ser débil. Qué sarcasmo de Pablo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a terminar.
Bájale. Dice Pablo, yo tengo un currículum, unas credenciales que nadie tiene. Y le dice, yo no quería, ustedes Corintios me obligaron, dice, pero mostró sus credenciales y hermanos, vemos que la obra que hizo el Señor, y aún él mismo lo dice, es que no es que yo sea competente, el Señor nos hizo competentes. Yo no soy nada. Y él decía, yo descanso en el poder de Dios, no en el mío. Y yo, pues, dice Pablo, yo pudiera porque tengo la capacidad, pero cuando yo confío en mí mismo, dice Pablo, es cuando más caigo. Dice, más bien yo confío en el poder del Señor, en mi debilidad. O cuando queremos ayudar al Señor, ¿verdad? Como cuando lo hizo Abraham, que le prometió el Señor un hijo. Y Señor, te tardas. Ahí la respuesta del Señor fue espera. Pero Abraham ya quería, ya. Y queremos ayudarle al Señor como lo hizo Abraham. Mira, Señor, ya, aquí tengo el hijo, yo te ayudé. Una decisión que hasta la fecha se pagan muchas consecuencias. No hagamos eso, hermanos. Descansemos en el Señor. Descansemos en su plan perfecto. Créanme, no hay nadie en este mundo ni en la vida eterna que tenga un mejor plan para ti y para mí que el Señor. Aunque podamos decir, Señor, mira, yo sé que esto, Señor, es lo mejor para mí. No, créanme que nosotros, ni aún nosotros, tenemos un plan mejor para nosotros mismos. Cuando dejamos de buscar al Señor, es cuando vamos a caer siempre en error. Siempre vamos a caer en error. A veces empezamos a decir y se nos llegan todos esos problemas, todas esas tribulaciones, sobre todo a veces de dinero en estos tiempos. No tengo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, tú sabes, Señor, tengo que trabajar ahora. Los domingos voy a tener que trabajar. O el día que se use para el Señor. Y pensamos y queremos resolver nosotros los problemas y aún como dice la palabra, echas tu dinero, tu salario en un bolsillo roto. Lo echas y se va. Se va. Pensamos que estamos salvando nuestro bienestar y no solamente descuidamos al Señor, descuidamos el matrimonio, descuidamos nuestros hijos, descuidamos y ya cuando volteamos a ver, matrimonio fracasado, hijos en las drogas, todo un desastre. Y según nosotros estábamos cuidando nuestro patrimonio. Créame, hermanos, no hay otro mejor plan que el Señor tiene para ti y para mí. Dice Pablo, yo he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. A veces el Señor quiere que vivamos en escasez. A veces ese es el plan del Señor para tenernos a su lado. A veces ese es. ¿Cuál es el plan que tiene el Señor para ti? No lo sé. No lo sé. Pero créeme que es el mejor plan. Descansemos en el poder del Señor, en los planes que Él tiene para ti, para mí. Créame que nunca vamos a confiar en el poder del Señor hasta que dejemos de confiar en nuestro poder. Nunca vamos a ver la mano del Señor si no quitamos nuestras manos de eso. Créame que el Señor no nos va a ayudar. Él quiere hacerlo. Él quiere llevarse la gloria. Quitemos nuestras manos de ahí. Deja que el Señor haga su obra. No vamos a conocer su poder si nosotros seguimos queriendo solucionar nosotros el problema. Dice Pablo que entre más débil, cuando yo me deleito en mi debilidad y dejo que el Señor se engrandezca, más posa en mí el Espíritu Santo. Más veo el poder del Señor en mi vida cuando yo, Señor, toma el control. Toma el control. Una gran tribulación saca la gran fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no tienes mucho del poder de Dios que te levanta. Lo dijo Charles Spurgeon. Si tú te estás siempre arreglando tus problemas, entonces dice, y tiene sentido, dice Spurgeon, entonces no tienes el poder de Dios. Tú tienes tu propio poder que créeme que no te va a llevar tan lejos.
Porque Dios usa precisamente eso para mostrar, no solamente mostrarte a ti, sino mostrar al mundo lo que es imposible para nosotros, es posible para Él. Y es un testimonio para que nuestra fe crezca y para que el mundo pueda ver lo que el Señor es capaz de hacer cuando nosotros nos rendimos a Él. Créeme que su fuerza y su luz es más que lo que nosotros podemos hacer. Cuando la respuesta es no, es porque a veces no necesita que te sane, no necesita que te quite el dolor, no necesita que te quite el problema. Dice que lo que necesitamos es más de Él. Es más de Él. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando hayamos nosotros agotado todo nuestro poder es cuando entra el Señor. Por eso yo digo más débil, más hago que mi poder se agote pronto, para que entre el Señor y me salve. Y hubo una oración más que la respuesta fue no. Y esa fue cuando Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní. Le estaba diciendo al Padre, Padre, si es posible que haya otra manera de salvar a una humanidad, por favor. Y la respuesta fue no. Jesús en su humanidad le empezó a sentir el peso. Y le dijo, Señor, si es posible. Y la respuesta fue no. La respuesta fue no. Y en la cruz del Calvario podemos ver la demostración de debilidad más grande de Jesús en la carne. Pero en la cruz del Calvario también vimos el despliegue del poder de Dios más grande que jamás hayamos visto. Cuando Jesucristo fue más débil, fue cuando el Señor mostró más su poder. En esa debilidad. Porque ahí venció a Satanás, venció el pecado, venció todo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue más débil fue cuando tuvo la victoria más grande sobre el Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. No sé cuánto tiempo hemos tratado nosotros de cambiar nuestra vida con nuestras propias fuerzas. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando, queriendo cambiar esto, queriendo cambiar lo otro? El Señor está aquí. Porque no solamente quiere cambiarnos, Él quiere hacernos una nueva criatura. Quiere volvernos a ser. Pero solamente va a pasar cuando nosotros nos entreguemos totalmente a Él y digamos, me rindo. Estoy cansado de esta vida que yo quiero arreglar con mis propias fuerzas. Estoy cansado de estar luchando así. Dice el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que yo puedo empezar una obra en ti. El Señor quiere cambiar nuestro destino eterno. Porque una vida en la tierra sin Cristo es una vida eterna en el infierno. Una vida sin Cristo aquí en la tierra nos espera una vida eterna de castigo. Y el Señor quiere cambiar eso. Quiere cambiar eso hoy. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Así es que si alguno de los que está escuchándonos en este momento quiere entregar su vida a Cristo el día de hoy, hoy es el día que el Señor quiere salvarte. Y haz una oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo vengo a ti esta mañana porque he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra y sí, tienes razón. He querido cambiar mi vida tantas veces y no puedo. Al contrario, hago el problema más grande, hago el hoyo más grande, un hoyo que ya no he podido salir. Pero el día de hoy me entrego a ti. Te entrego todos mis pecados, todos mis problemas, todas mis aflicciones. Y te ruego que me perdones. Sálvame. Cambia mi destino eterno. Límpiame de toda maldad, de todos mis pecados y permíteme ahora
confiar en ti. Haz tu voluntad en mi vida y te declaro como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por perdonarme. Y ahora date la gloria en mi vida y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has entregado tu vida a Cristo, háznoslo saber. Queremos orar por ti, queremos darte la bienvenida a la familia del Señor. Solo háznoslo saber. Ahí están nuestros puntos de contacto en la página de Facebook. Solo métete ahí y comunícate con nosotros. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es tu iglesia Verso a Verso con Jesús. Dios me los bendiga.